Bien, mis amigos, como le habíamos prometido, tenemos a Nicolás Calderón, administrador general de los comedores económicos. Precisamente el comentario último que hacía sobre la redistribución del ingreso, pobreza. Nicolás maneja, ayuda, trata de conjurar desde su área, junto con muchísimas otras áreas del Estado y del gobierno, la pobreza extrema. La pobreza moderada todavía se puede soportar un poco, pero la pobreza extrema es inaceptable en el siglo XXI. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina para combatir? Hay 1.400.000 dominicanos que todavía están del otro lado de la verja de la miseria. ¿Qué hacer? Bueno, muy buen día, John, Cava y Mozart. Gracias por este privilegio de invitarnos a este tan visto espacio. Bueno, desde el gobierno, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ha estado muy preocupado por el tema de la subalimentación. De hecho, el país asumió un compromiso público de hace muchos años con las Naciones Unidas, con los objetivos del milenio, de poder llegar al año 2030, que es la meta, con hambre cero en la República Dominicana. Y hacia allá el gobierno ha estado encaminando los pasos. Si vemos, el presidente ha intensificado lo que es la visita sorpresa a la región sur, que es donde se registran los mayores niveles de pobreza y de subalimentación. Se han creado programas especiales, como un programa que el mismo presidente le ha estado dando seguimiento día a día, un amplio programa de reforestación donde se está pagándole a los campesinos por la siembra de árbol, para así ellos puedan tener un empleo y garantizados mínimos ingresos que les permitan adquirir alimentos y mejorar su calidad de vida. Desde los comedores económicos, el presidente nos ha instruido y hemos estado trabajando con la ampliación de la cobertura de comedores en la zona sur, el sur profundo. Por ejemplo, la provincia de Independencia, que es una de las provincias más pobres del país, hasta hace apenas 2 años no había comedores económicos. Por ende, una gran parte de esa población no recibía los beneficios de los servicios de comedores. Al día de hoy, inauguramos un comedor en Boca de Cachón, se abrió un comedor en Tierra Nueva, se está trabajando en la construcción, que ya en esta semana está listo, un comedor en Cristóbal, se está construyendo otro en Batey 6 y se construirán otros comedores más en toda esa zona. Con esto, ¿qué busca el gobierno? Poder garantizar alimentos de calidad y a un bajo precio, y en su gran mayoría también donados a gente que antes no tenían dónde poder comer. Gente que con dificultad pueden conseguir alimentos y subalimentarse. Estamos hablando que de 0 personas que eran beneficiados por programas que patrocinan los comedores económicos, a partir de este año habrá más de 12.000 personas que van a resultar beneficiarios directos con esa cobertura. Y así el gobierno ha ido ampliando cobertura en otros lugares de muy escasos recursos a fin de poder reducir el hambre en todas esas zonas que todavía no quedan, que son muy marcadas por la pobreza. El presidente ha estado muy preocupado en eso, en la creación de fuentes de empleo para las personas también de muy escasos recursos. Si tomamos en cuenta, y esto ha sido ya reconocido por los organismos internacionales, al día de hoy la República Dominicana ha logrado reducir la subalimentación de un 34.4% que se encontraba en el año 1992, al día de hoy se ha reducido a menos de un 13%. Y eso es un gran logro de los gobiernos del PLD, porque esa riqueza que se ha creado a partir del año 96 a la fecha, porque estamos hablando de un presupuesto que ha crecido, ha tenido un crecimiento de más de 33 veces ha crecido el presupuesto de la nación. Estamos hablando que en el año 96 la República Dominicana contaba con un presupuesto de 26.000 millones de pesos, unos 17.000 millones de dólares del PIB, y que hoy tenemos un presupuesto de más de 800.000 millones de pesos y más de 70.000 millones de dólares del PIB. Entonces esa riqueza ha permitido que el país logre niveles de desarrollo como ningún otro en esta región. Y ha logrado además que la República Dominicana pueda reducir. Ha sido el país también en la región que más ha reducido la pobreza
más reducido el desempleo y que más reducido la subalimentación. Nicolás, vamos a ir al tema concreto de los comedores económicos. Vamos a recrear cómo operan, dónde están ubicados y cuáles son las proyecciones para este año de instalación. Vamos a hablar de la cantidad de servicios que se dan, como todo lo que es el operativo de los comedores económicos. Bueno, nosotros tenemos comedores productores en prácticamente toda la geografía nacional. Solamente 3 provincias nos quedan por ampliar cobertura y llegar hasta ahí. ¿Cuáles son las 3? Por ejemplo, la provincia de Sánchez Ramírez. Hasta el día de hoy no tenemos. En Atomayor no hay comedor, ni tampoco en la provincia de Peravia. Son 3 provincias que aún faltan por construir comedores. A veces la gente dice, bueno, pero si hay tanta riqueza, se ha crecido tanto, ¿por qué se construyen más comedores? Sí. Bueno, precisamente esa riqueza que se ha generado es lo que permite que el gobierno pueda ampliar programas como el de los comedores y entonces llegar a donde gente que antes no podía llegar. Si no hay esa riqueza que hoy tenemos como país, no tenemos forma de cómo poder llegar a quienes más necesitan. Y esa es una de las formas que el gobierno devuelve a los ciudadanos que más necesitan los ingresos que todos pagamos a través de los impuestos. Los comedores económicos siguen ampliando la cobertura. Estamos trabajando en la construcción de un comedor en coordinación con la Lotería Nacional, que está en el proceso de licitación, de un comedor tipo restaurante muy moderno, aquí en el Centro de los Héroes, donde operaba antes la cafetería de la Lotería Nacional. Ahí se instalará un comedor con una capacidad de más de 25.000 raciones cocidas diarias y que dará cobertura no solamente al Centro de los Héroes, sino barrios muy pobres, como el caso del Manguito, Matahambre, Los Kilómetros, que están cerca, donde hay gente también que ahorita usaban el término de que hay gente que se acuesta planchado, que no come nada, vamos a decir en pijama en el día, pero que a partir de ese comedor tendremos el servicio, la oportunidad de que esas personas puedan tener garantizado acceso a un alimento de calidad y a un bajo precio, en ocasiones donado, porque si no tiene los recursos, también se le dona el alimento. ¿Cuál es la tarifa del plato? 10 pesos que cuesta una ración en comedores. Cuyo costo es... El costo para esa ración. Bueno, a nosotros nos cuesta producir un plato de comida de la que normalmente come el dominicano entre 69 y 74 pesos cada ración. Pero se vende a 10 pesos. El gobierno subsidia con un alto porcentaje esa ración porque el interés del gobierno es poder garantizar alimentos. ¿Y cuántas raciones se distribuyen a nivel nacional? Nosotros estamos por encima de las 150.000 al día raciones, porque no solamente se despacha desde los comedores productores, sino que también tenemos expendios, tenemos cocinas móviles en los barrios, en algunas provincias, y tenemos, por ejemplo, cobertura de eventos especiales, muchos eventos deportivos. Por ejemplo, a comedores les corresponde ahora la cobertura de todo lo que es la alimentación de los atletas que van a participar en los Juegos Nacionales, que serán celebrados en Salcedo. Estamos hablando que ahí va a haber una amplia delegación y participarán miles de deportistas a los cuales los comedores también le estarán supliendo los alimentos, tanto desayuno, comida, cena, todo lo necesario para poder garantizar una adecuada y correcta alimentación. ¿Cuántos comedores tenemos entonces en total? Bueno, hay 37 hasta este momento. Pronto serán aproximadamente 40, 41, con lo que estamos en fase de conclusión. Las características de un comedor económico de ese tipo, ¿cuáles son? ¿Una cocina industrial de qué categoría y qué cosas más? Bueno, son equipos industriales que están diseñados para producir en grandes cantidades, como el caso, por ejemplo, de una maimita, un sartén volteable. Estamos hablando de una maimita, es una especie de una olla gigante que su tiempo de cocción de los alimentos, por ejemplo, un saco de arroz,
media hora, 45 minutos. Una marmita lo tiene preparado para... Entonces, un comedor económico tiene una cocina industrial con una bombona de gas. ¿De qué capacidad cada...? Bueno, normalmente son tanques industriales. Que sobrepasan los 75, los 7.000 galones. 7.000 galones. 5.000, 7.000 galones. Ubicados en una estructura de qué más o menos extensión los comedores económicos. Hay comedores que tienen los antiguos, construidos en la época de Balaguer, ahí hasta con 4.000 metros cuadrados. Miércoles. Hay que tienen 2.000, otros que tienen 1.000 metros. Los que hemos estado construyendo de un tiempo para acá son más pequeños, de entre 1.000, 1.200 metros cuadrados. Pero más eficientes probablemente. Sí, con mayores niveles de eficiencia. Exacto. Porque hemos variado un poco lo que son los métodos de producción. Exacto. Antes se usaba casi en todos los lugares lo que es la producción a vapor, sí, que conlleva, vamos a decir, conlleva aparte de lo que son las marmitas, todo eso, una planta que produce calor para poder entonces, en base a vapor, se puedan cocer los alimentos. Ahora es así, antes ¿cómo era? Bueno, ahora lo hacemos a gas. Ahora lo hacemos a gas. A gas, que es más amigable con el medio ambiente y es menos arriesgado. Sí. ¿Y la nómina por dónde anda? ¿Cómo los trabajadores que emplean? Por ejemplo, el promedio de gente que trabaja en un comedor. Bueno, 22 personas, 30, depende el tamaño. Aquí en la ciudad, en Santo Domingo, Santiago, se requieren más porque son centros muy grandes productores. Por ejemplo, en el caso de los Minas, tiene unos 100 y pico de empleados, pero es donde está la sede principal, donde está el almacén general, donde están, es como el centro de todos los comedores a nivel cocinera nacional. Y ese tipo de cosas. Hay diversos personal, hay un personal que se encarga, por ejemplo, del área administrativa. Ahí ya son técnicos calificados, vamos a decir, ingenieros, un departamento de ingeniería, hay departamento de contabilidad, financiero, compra, la administración general. O sea, es toda una estructura que envuelve, estamos hablando entre empleados contratados y nominales fijos, de casi 2.200, 2.300 empleados. Y el componente que es importante, porque una de las características de los comedores económicos es que nunca uno lo ha visto envuelto en situaciones extrañas y la calidad de los alimentos está garantizada. Háblanos un poquito de todo el proceso que se lleva para la compra, los suplidores de los comedores económicos. ¿Cómo hacen eso ustedes para la compra de los productos? Si hay algún tipo de articulación también para ayudar a los productores, si hay algún tipo de política dirigida a determinados nichos de productores nacionales y ese tipo de cosas. Bueno, las compras se hacen normalmente a través de procesos de licitación pública en las que participan numerosas empresas. Ellos hacen sus ofertas de acuerdo a los requeridos. Sí. Y entonces gana normalmente la empresa que presente los productos de mayor calidad, con los mejores precios, siempre y cuando tampoco sean precios que sobrepasen los valores del mercado. O sea, nosotros tenemos parámetros para la compra. Sí. Hay suplidores, por ejemplo, que muchas veces un producto se lo vende por debajo hasta de lo que la fábrica lo produce. Entonces usted inmediatamente se imagina que ese suplidor entonces quizás no vaya a cumplir. Lo hacen simplemente a veces para ganar el concurso. Para ganar el concurso. Entonces se establecen unos márgenes que no pueden exceder de un 10% por encima del valor ni un 10% por debajo. Tiene que estar dentro del rango del mercado. Entonces en eso también influye lo que es la calidad, el historial de la empresa que también presenta la oferta, porque en el caso nuestro a veces no nos podemos dar el lujo de fallarle a toda una red o público de gente que acude diariamente a comedores, que por un problema de que un suplidor no pudo suplir un producto, no se le dé el servicio. Nosotros tenemos que tratar, sobre todo, garantizar que siempre tengamos abastecimiento de alimentos para poder responder a la demanda. Antes de pasar a lo que pudiera preguntarse mucha gente, y entonces, ¿cuál es la composición de una ración? Pero quería precisar algo.
Tenemos 37, entonces, comedores económicos distribuidos por todo el país, menos tres provincias. En eso, creo yo, no incluimos los comedores que son móviles. No, en eso no están incluidos los comedores móviles. Tenemos unas 40 unidades. Que se están estacionadas, no se usan. No, están dando servicio, incluso, sobre todo estos días de agua, de lluvia. En la temporada ciclónica siempre la tenemos activa. Por ejemplo, usted va ahora mismo y usted encuentra en Villa Duarte todavía, desde la semana pasada, desde el martes pasado, una cocina móvil dándole servicio a un sinnúmero de familias que fueron afectadas, que el agua penetró el interior de su vivienda, le dañó todos sus enseres, incluyendo hasta las camas, la estufa, se le llevó los tanques. Entonces nosotros tenemos una cocina móvil dándole comida a esas personas hasta tanto puedan tener ya parte de lo que perdieron, pero sobre todo con qué poder producir o poder cocer sus alimentos. En el caso de, por ejemplo, la Ciénega, en la Ciénega tenemos una cocina móvil. Tenemos cocina móvil en La Victoria, que es uno de los poblados más pobres, que está en la periferia de la ciudad de Santo Domingo. Tenemos otra cocina móvil que está trabajando, por ejemplo, en los bomberos de Sabana Perdida, donde diariamente más de 800 personas comen desde esa cocina móvil. Porque esa cocina móvil tiene la misma capacidad de producción de un... Sí. Tiene la misma, puede producir hasta 10.000 raciones diariamente. 10.000. Son equipos industriales. Cuentan, por ejemplo, con una marmita, cuenta con un sartén volteable, 3 hornillas auxiliares que ayudan mucho en lo que es la producción rápida de alimentos. También con su bombona que está ahí mismo instalada. Porque ahí no solo come la extrema pobreza, ahí se capas medias que resuelven el problema de la comida ahí también. Sí, y hay, por ejemplo, cocinas de esas. Hay varios donde comandan y compran ahí los servicios. Sí. Entonces tenemos de 37 más cuántas móviles. 40, serían 77. Vamos a tener unos 80 comedores prontamente dando el servicio. Y ya para el próximo año estamos pensando, y así lo estamos proyectando, comenzar lo que es la renovación de la flotilla de cocinas móviles, porque son equipos que fueron adquiridos incluso por nosotros mismos, que fuimos que lo diseñamos y lo construimos. Tienen ya, eso estamos hablando del 2009, ya van a tener 10 años en uso y han dado resultados, han venido a resolver un problema. Tanto así que hemos hecho cónclaves internacionales o hemos participado, invitados por el Programa Mundial de Alimentos y en todos los países del Caribe, cuando se habla del sistema de cocina móvil, que es muy novedoso, se sorprenden. Y hay países que quisieran tener ese sistema. Por ejemplo, Argentina nos está invitando porque quieren que vayamos a exponerle el sistema, cómo sirve, y ellos previendo, como tienen un territorio tan grande y con un clima tan hostil, entonces quieren ver cómo pueden tener ese sistema para dar respuesta inmediata a cualquier situación que se le presente. Mire que bien, mire, entonces yo no sé si debemos pasar a hacer el cambio. Sí, un cambio, sí. Porque ahora yo quisiera pasar a un detalle que es importante, porque ¿sabe cómo es la clase media de quisquillosa? Debe estarse preguntando, pero ¿se puede comer una ración? Yo quisiera que usted nos detalle la composición de la ración. Y que también vamos a aprovechar al político que está sentado ahí. Además de eso, claro. Vamos a aprovecharlo también. Sí. Así que volvemos un minuto con la anuencia de él. Bueno, después de esta charla que hemos suministrado a ustedes acerca de lo que es la extensión de este programa de comedores económicos por todo el país, a excepción de 3 provincias, 2 de ellas en la calificada entre el grupo de la pobre, que es Atomayor y provincia de Sánchez Ramírez. Y Sánchez Ramírez, las 2. Pero Peravia no está en esa. Peravia está muy por encima de eso, porque esos vanilejos saben economizar y producir. Entonces, siembran hielo todavía. Siembran hielo todavía. Pero no, sería bueno que todas tengan. Tenemos entonces una cantidad que se acerca a los 80 comedores económicos, porque aún los móviles tienen condiciones de suplir hasta 10.000 raciones diarias. Pero la gente se estará preguntando, ahora bien, ¿y cuál es la calidad de esa ¿Qué es lo que sirven ahí? ¿Qué es lo que sirven ahí? Sería bueno, Nicolás, que nos diga cuál es la composición y la provisión que ustedes hacen
para garantizar que esas aceleraciones lleguen? Bueno, nosotros tenemos una calidad muy buena, excelente. De hecho, la conformidad de los usuarios nuestros diarios habla por sí solo. Nosotros incluso hicimos una encuesta y también el Ministerio de Administración Pública vive monitoreando los niveles de satisfacción del público que demanda determinados servicios en instituciones públicas. Y Comedor es una de ellas, que es una institución de servicio al público en general, y anda entre los 98 y 95% los niveles de satisfacción. La calidad es muy buena y lo que normalmente se sirve es lo que al dominicano le gusta: la bandera nacional, el arroz, habichuela, carne, el locrio de pollo, locrio de cerdo, un moro de habichuelas rojas o habichuelas negras con carne de res, un día vamos a decir que berenjena o un locrio de sardina. El caso es que... O de pica pica, ¿de cuándo en cuándo? Sí, sí. El caso es que una dieta fundamentada en lo que al dominicano normalmente le gusta, que es su arroz y su habichuela. Los niveles de calidad, como le digo, se mantienen siempre muy elevados, porque también contamos con un grupo de nutriólogos que viven monitoreando la calidad, un cuerpo de inspectores que viven viendo todo lo que sale antes de producir, antes de salir a la calle, y todo eso se hace bajo un esquema de vigilancia que nos garantice que lo que servimos reúne las condiciones y las calidades necesarias. Por ejemplo, del arroz, hemos progresado notablemente con materias primas básicas, arroz, habichuela, carne, todas ellas son ya de mucha calidad. Le encuentra usted en cualquier lugar, hasta en un colmado cualquiera callejero. Pero el arroz que se consume, por ejemplo, ¿qué tipo es de los varios tipos que hay? Nosotros compramos arroz clase A. Clase A. Porque también el público nuestro es muy exigente. El pobre es muy exigente. Adiós, caramba. Eso está porque bien, claro. Cuando usted le da un arroz y que queda empatado, un poco apatado, no le gusta. O de grano cortico. Sí. Entonces hay que siempre quiere ver su grano completo, graneado, que se vea saludable y que tenga buen sabor. Y nosotros normalmente nos preocupamos mucho por eso y hacemos todo lo posible porque lo que le llegue sea del agrado de cada persona que lo consume. Los principales suministradores son las propias instituciones productoras o son suplidores organizados, mayoristas, digamos. Mayoristas. Los que principales si son los suplidores de esos alimentos a ustedes, crudos, ¿no? ¿Son fabricantes o son los mayoristas? No, depende del concurso. Sí. Por ejemplo, en el caso del arroz normalmente lo ganan molineros. O sea, dueños de factorías que participan y por el precio que dan, lógicamente son productores, se les puede, ganan. En el caso, por ejemplo, de las carnes, muchos de ellos hay gente granjero, por ejemplo, productores de pollo, gente que produce carne de cerdo, productores de cerdo, productores también de res. Productores de carne de res. Importante de los grandes del país. Sí, hay muchos. No damos nombres para no hacer la promoción, pero hay muchos productores que participan en las licitaciones y ganan por el precio. Por ejemplo, el aceite también. Por ejemplo, el aceite. Y la mayoría de todo normalmente lo ganan personas o empresas de prestigio y que conocen el mercado. Calderón, y el presupuesto, porque... presupuesto anual con cooperan. Sí, porque eso oscila, tienen oscilaciones los precios, incluso de los productos. Ahora ha habido una variación. En los primeros 5 meses del año ha habido una variación en los precios de los productos. Sí, bueno, nosotros tenemos el presupuesto de comedores, nunca alcanza cuando son programas de esta naturaleza, nunca alcanza porque siempre uno quisiera hacer más de lo que se puede. Sí. Y uno ahora con estos métodos que tenemos de planificación del gasto y racionalizar el gasto, el presupuesto normalmente lo que uno quiere y aspira es que siempre se le mejore. Pero tenemos un presupuesto, por ejemplo, de prácticamente 1.000 millones de pesos para lo que es la adquisición de alimentos. El resto del presupuesto, unos 600 millones para otro tipo de actividad complementaria, como lo que son, por ejemplo, las cargas fijas, pago de energía eléctrica, agua,
nómina, compra de combustible. Y la construcción. Reparación de equipos. Y la construcción. Compra de equipos. Exacto, mantenimiento, compra de equipos, esa adquisición de vehículos, por ejemplo. Sí, eso está contemplado. Eso está contemplado. Año por año. Año por año. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de licitación para la adquisición de unas 10 camionetas. Eso se contempló desde el año pasado. O sea, usted lo contempla, lo planifica y lo hace en el momento que las posibilidades presupuestarias lo permiten, pero el caso es que todo es fruto de una planificación. Entonces, por ejemplo, ahora mismo cualquier situación que sea necesaria, por ejemplo, construir un comedor en Sánchez Ramírez, requiere una planificación y caería dentro de lo que sería el presupuesto del próximo año. Exacto. Ya. El comedor económico no recibe aporte, por ejemplo, de empresas grandes. No. Comedores no recibe aporte. Central Romana. No. Barrigol. No, esa gente tiene su propio comedor. No, hay lugares que... No. Olvídate de eso, esa gente no tiene... Hay lugares que por el contrario, comedores le brinda apoyo. Por ejemplo, en Quisqueya nosotros tenemos un comedor. Oye, todo lo contrario. En San Pedro de Macorís, donde, por ejemplo, al personal que labora en la industria azucarera, se le vende la comida a un precio preferencial porque son gente de muy escasos recursos. Claro. Estamos hablando de los trabajadores que cortan caña y entonces para poder garantizarle una alimentación y que puedan, hay acuerdos con empresas como por ejemplo el Grupo Vicini para poder a ese personal suplir alimentos. En Centroamérica y Caribe, ¿dónde más existen estructuras parecidas a las nuestras de asistencia directa así a los pobres? Por ejemplo, así, a mí organizada así. Por ejemplo, en Perú. No, pero aquí en Centroamérica y Caribe, ¿usted conoce? Bueno, Estados Unidos tiene el sistema. Lo que pasa es que son muy restringidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un sistema de comedores, pero es dirigido a personas que tienen previamente una depuración, tienen que tener un carnet para poder accesar. Prácticamente son muy limitados, o sea, no son abiertos. Están abiertos. Y ahí donde hay rebuses constantemente como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, por ahí no hay ese tipo de estructura para servir a los pobres. No, todavía no tienen ese tipo de... de hecho, por eso algunos de ellos no han pedido y han visto, por ejemplo, Venezuela, en un momento determinado, querían que le orientáramos, pero eso era el presidente Chávez, estaba muy interesado en eso. De hecho, hasta llegó a mandar una comisión al país donde nos reunimos para ver qué tipo de comedores podíamos implementar en Venezuela. A ellos les gustaba mucho la parte de los comedores móviles porque les permitía desplazarse por todo el territorio nacional, pero en ese momento el presidente Chávez enfermó mucho y se enfrió un poco lo que era el acercamiento entre las comisiones y eso... Los comedores económicos datan de los tiempos de Balaguer. ¿De qué año? No de los tiempos de Balaguer. Los comedores fueron creados en el año 1942 por el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sí, no me digas. Sí, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el país, la República Dominicana, y esto es un dato muy importante, el país cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, hubo especie como de una hambruna, porque era un país que vivía de la exportación de alimentos. Sí. O sea, todo prácticamente lo que se consumía aquí era exportado. Nosotros, era importado. Vivíamos de la importación de alimentos y la República solamente producía el 15% de los alimentos que consumía. El resto había que salirlo a comprar en el mundo. Llegaba por barco. Al estallar la Segunda Guerra se le dificultaba a los barcos el acceso al país. Entonces, Trujillo dictó una ley de emergencia que dio al traste con la creación de los comedores económicos. Estos comenzaron operando en los destacamentos militares y policiales que diariamente preparaban avena, chocolate, cualquier tipo de alimento y salían y la daban en las esquinas. Entonces esto se mantuvo después de la guerra, Balaguer lo tomó y creó entonces ya la institución, comenzó a crear infraestructura bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas y siguió en aumento hasta el día de hoy. En el día de hoy no tenemos una situación similar porque la República Dominicana, y le decía que era importante este dato,
pasó de producir un 15% de los alimentos que consumen, al día de hoy producimos más del 85% de lo que nosotros consumimos. O sea, fíjense cómo el país ha cambiado. Ese yo lo puede calibrar. Ese lo puede calibrar, claro. Porque tiene que comprarlo diariamente. Sí. 85% de esos alimentos provienen de aquí. Sí, de aquí. Nosotros, el dominicano, prácticamente es casi el único país en la zona que produce prácticamente lo que consume, República Dominicana. Y en algunos renglones nos queda un chin para exportar. Para exportar. Para darle a los haitianos, por ejemplo. No, y de hecho se le vende. Se le vende huevos, se le vende arroz, se le vende muchas cosas porque Haití, esa es la realidad. Haití produce muy poco. Sí. Sí. Pero mira, Calderón, vamos un poco a la política. Los políticos antes que se nos agote el tiempo. Espérate, mira cómo tú has ponderado muy bien sobre la base de la verdad, porque son datos que están ahí, que están registrados y que están reconocidos incluso por ahora últimamente la FAO incluso hizo una ponderación sobre los niveles de cómo la República Dominicana ha ido mejorando en materia de alimentación de la población perfectamente bien. Y parte de ese gran salto lo ha tenido precisamente las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, que está como por irse del poder. No creo. Está por irse del poder. Sí. Unos niveles de confrontación terribles hay allí. Hay demandas de la población que quieren ver a un PLD que se ha desviado en algunos puntos básicos de lo que ha sido su conducta histórica, y situaciones que se están dando, que están no solo dándole severamente a un sector como la clase media, que se siente acogotada. Y entonces encima de eso, ustedes peleándose ahí, ¿cómo anda el asunto ahí en el Partido de la Liberación? Me parece que ustedes están como por dejar el limpio o que lo saquen. Mire, a pesar de todo eso, la situación para el PLD como partido, de cara al electorado nuestro, no es, vamos a decir, tan mala, pesimista. Vemos como todas las encuestas, desde hace tiempo y de manera reiterada, todas, no ha habido todavía la primera, le da al PLD un posicionamiento por encima del 50% de preferencia en la población. Con respecto al resto de los, con respecto al resto de los partidos, que el que más cerca nos llega de partido a partido, llega a un 27%. O sea, prácticamente lo duplica en cuanto a simpatía. Es un PLD unificado. Sí, no, es la percepción, vamos a decir, de la gente. La gente entiende que el PLD es el principal partido. Exacto. Ahora, cuando la gente se le pregunta, y eso lo vemos en todas las encuestas, que cuál creen ellos que es el partido mayoritario en la República Dominicana, más del 70% también señala el PLD. O sea, en cuanto a eso, el PLD, vamos a decir, está bien. Ahora, en cuanto a los conflictos internos, lógicamente tenemos que revisarnos. Hay que hacer un cambio porque estamos dando malas señales. Nosotros tenemos que tratar de retomar la disciplina interna. Hay temas que no deben discutirse fuera del organismo competente. Y en eso vamos a culpar a todos, porque los principales que han salido a decir lo que es una política unitaria son muchos miembros del comité político que han atacado y han hecho señalamientos, exacto. Eso antes no se veía y hay que tratar de que el PLD retorne a esa disciplina interna y más que disciplina, al respeto interno. Eso es preocupante, pero el PLD no vemos la posibilidad de que en el 2020 salga del poder. El PLD ha hecho una buena gestión. No, siempre y cuando esté el PLD unificado. Eso es el planteamiento. Sí, no importa el candidato que lleve el PLD como candidato presidencial. Si mantenemos la unidad interna, esa es, vamos a decir, una de las garantías del triunfo. La otra parte que nos garantiza a nosotros el triunfo, y es muy importante en esto, es la buena gestión de gobierno que ha venido haciendo el presidente Danilo Medina, la cual también ante las personas está por encima de un 50% de los niveles, exacto, muy valorado. Tanto el presidente de la República como su gestión de gobierno son muy bien valorados por la ciudadanía, por el electorado, y eso nos garantiza a nosotros que un buen gobierno, más el PLD unificado, sería muy compatible. Ahora lo que tenemos problemitas internos que corregir, que yo entiendo que con la madurez de nuestra dirección política, pronto estarán sentados en Calderón, la mesa y eso se resolverá. Calderón, ¿y cómo tú ves el cariño entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández? ¿Hay cariño todavía? Sí, es que
Muchas veces se magnifica situaciones. El presidente Fernández y el presidente Danilo Medina tienen una amistad de más de 40 años en lo personal. Son gente bastante madura, podrán tener, vamos a decir, diferencias de criterio en cuanto a determinados temas, pero eso no quiere decir que haya entre ellos una enemistad, que no se puedan ver, que no. Eso normalmente la oposición le saca capital político a eso, porque entiende que, y es una visión correcta de parte de ellos, que sembrando la semilla de la división dentro del partido pueden obtener, vamos a decir, ganancia política. Sí. Y es cierto, si logran sembrar la división en el partido, pueden lograr lo que se proponen, que sería entonces sí sacarnos del poder y llegar al poder. Sí. Pero tanto el presidente Fernández como el presidente Medina están conscientes que sobre sus hombros descansa esa responsabilidad. Y no solamente la suerte de los PLDistas, sino de este país, porque las veces que el PRM, antes PRD, porque son los mismos, sí, que estuvieron gobernando, sí, durante muchos años, vamos a decir 3 periodos, las veces que le tocó administrar la República Dominicana, fueron un desastre. En estos días yo le decía a un amigo, y que me decía, pero ¿cómo que el PLD mantiene más de un 50% en el electorado? Yo le decía, mira, pensando en medio de toda esta situación, que uno ve desbordamiento de una cañada aquí, gente en situaciones difíciles en todos los lados, usted sale a hacer, vamos a decir, recorrido, a hacer operativo, y usted no ve un solo dirigente de la oposición, ni siquiera dándole la mano a una gente, preguntándole en qué le puedo ayudar. Usted solamente ve los dirigentes del PLD involucrados con el gobierno. Que están pasando la de Caín, buscándose la que están. Pero ellos son parte. Son parte tiempo la oposición. Mucho poder por la oposición. No, pero no es así. Tienen muchísimas alcaldías, tienen muchísimos legisladores, eso tienen muchísimos senadores, y usted no lo ve a ninguno en la calle. Como ese alcalde del distrito que no se le ve ni. A usted se le califica de un hombre del doctor Leonel Fernández. Sí, así es. Esa relación sigue, y ¿cómo entonces se explica que usted sea un hombre tan eficiente y entregado a su competidor político, Danilo Medina? Pero el presidente Medina no es competidor del presidente Fernández. No, eso no es cierto. Pero además, son dos cosas diferentes. Primero, es una labor de gobierno oficial, vamos a decir, mi empleo. Eso empleo, y tengo claro que tratar que de sí. hacerlo con los un servidor público que pueda. Lo otro, sí, en la parte política, el presidente Fernández y el presidente Medina, fuera de aquel momento en el 2007 que le tocó competir uno y otro, nunca han coincidido en competencia electoral en otro escenario. Por ende, no son competidores. Lo que hay gente que dice que el presidente Medina tiene sus candidatos propios y que van a enfrentar al presidente Fernández, pero eso son cosas que se dicen. El presidente Medina en este momento lo que es un gran árbitro y es la garantía de triunfo del PLD, porque la buena gestión que ha venido haciendo el presidente Medina, y vuelvo y repito, es la clave del éxito de un triunfo electoral en el 2020. Oía a Orión Mejía el jueves quejarse amargamente de lo mucho que comen en restaurantes finos y eso, los funcionarios del PLD. ¿Dónde usted come? Algunos funcionarios, no todos. Yo normalmente como en el comedor o como en mi casa con mi familia. ¿En el comedor? ¿Usted come la comida del comedor? Sí, claro. ¿Y en su casa cuando no en el comedor? Sí. Muy difícil usted me ve en un restaurante algún día. Pero no porque sea un delito ni un pecado. Pero venga acá, pero tienen derecho a comer. Pero es que lo hace con mucha frecuencia. No, me son algunos, uno que otro. Y me parece que es verdad. Yo creo la queja es generalizada. La gente que va a los restaurantes finos dice está lleno de funcionarios del PLD. Bueno, al que le gusta eso, yo se lo respeto. A mí me enseñan desde pequeño a comer en mi casa. Incluso la gente dice la mejor comida es la de la casa de uno. Ay, sí, en pantaloncitos cortos con una chancletica. Incluso hay amigos que me invitan a comer a restaurantes. Yo no como en restaurantes, no me gusta. Exacto. No es que un día uno no lo haga con la familia, sí, claro, sí, pero no soy dado a eso. Sí, yo normalmente soy dado a comerme la comida de mi casa. Nicolás tan equilibrado, racional, tranquilo como siempre. Qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana, Dios mediante.